¿De dónde eres? De Honduras. Honduras, yo soy cubano. Bajos los precios. Trabajo ahí, sí la recomiendo. Tranquilo, ya sabemos de todas las noticias que se oye por la Florida. Estamos en las zonas donde se pueden rentar casas y no les mostré las partes bonitas de la ciudad. Trabajo sin papeles, renta sin papeles. ¡Ey! ¡Ey! Espera. Sí, sí. Ahora sí, buenos días mi gente, buenos días. Este día vamos a ver una ciudad que ustedes no conocen, porque seguramente cuando se mudan a Estados Unidos lo primero que piensan es voy para la Florida, voy para Miami, voy para... todos los latinos estamos siempre donde sentimos más el calorcito de los latinos. Decidí hacer este video porque la mayoría de las personas que enseñan videos de ciudades donde vivir en Estados Unidos te muestran los rascacielos, te muestran los lugares donde lamentablemente si no llevas más de 2 años viviendo en este país no vas a poder vivir. Hay lugares que están muy bonitos, la ciudad es hermosa, por ejemplo Miami, Chicago, Nueva York, pero realmente no vas a vivir en un lugar como estos, ya que suelen ser los más caros, También quiero conseguir algunas entrevistas de algunos latinos que ya vivan aquí y puedan contarnos cómo ha sido su experiencia en esta ciudad, que de momento no voy a decir el nombre ni tampoco va a salir en la portada para que sea como un misterio y el video tenga un poquitico más de esa grasita así. Bueno, sin más preámbulos, vamos a explorar esta ciudad. Una de las cosas que ustedes tienen que saber es que esta ciudad concretamente tiene un 10% menos que el estado que menos tiene criminalidad en todo Estados Unidos. Es decir, que está por debajo de la media en criminalidad. Y esto es un punto muy importante, ya que las personas no valoran cuando se mudan y no conocen qué tan peligroso es la ciudad donde se van a mudar. Por ejemplo, todos sabemos que en Estados Unidos de vez en cuando ocurren masacres, ocurren tiroteos, y eso no tiene nada que ver en un lugar en específico, ya que eso puede suceder en cualquier lugar de Estados Unidos, pero sí tiene que ver de vez en cuando en las zonas donde te mudas. Y esta ciudad concretamente alberga muchos militares y muchas casas de militares que es poco probable que esto suceda. Fíjense ustedes, las temperaturas bajaron demasiado y aunque no nevó, miren esto. La fuente se congeló. Para realmente saber si una ciudad está en crecimiento, no nos podemos fijar en cuántos edificios costosos construyen. Tenemos que fijarnos precisamente en cuántos edificios de apartamentos que puedan ser asequibles para ti que acabas de llegar están construyendo. Y esta ciudad, sinceramente, por cada rincón puedes ver una construcción, pero en una construcción de un edificio de 120 plantas que lamentablemente la renta va a ser $4,000, $5,000 mensuales. No, edificios que la renta puede oscilar desde los $1,300 hasta los $2,000 en dependencia de los cuartos que los elijas. 1, 2, 3 cuartos. Eso es lo primero que tenemos que valorar a la hora de saber si una ciudad realmente está en crecimiento. Lógicamente, para este tipo de renta sí hace falta papeles, pero no los voy a engañar. Vamos a ir a un lugar donde les voy a mostrar por qué aquí es muy bueno para vivir las personas indocumentadas, ya que hay muchas casas que son dueñas propias de americanos y las rentan aunque no tengas papeles, solamente con un buen adelanto de dinero y también con una carta de recomendación de antiguas rentas donde hayas estado y hayas pagado todos los meses. Hey, suscríbete si te está gustando el video. Para que tengan un contexto de dónde estoy, de cuál ciudad estoy hablando, estoy en Charlotte, North Carolina, una ciudad que es bastante desconocida y que tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Nos movimos del centro de la ciudad, que fueron donde primeramente les enseñé los edificios, los rascacielos, y aunque las casas parezcan muy bonitas y tú digas, es prácticamente poder vivir en una casa así, no. Puedes vivir en una casa de estas siempre y cuando encuentres el contacto de que te la rente, porque hay muchas personas americanos que no tienen licencia y sin embargo rentan su casa. Creo que llegó un momento de tratar de conseguir entrevistas de las personas que viven por aquí para saber qué opinan de esta ciudad. Las posibilidades de conseguir trabajo sin papeles en esta ciudad son muy altas, ya que hay muchas casas construyéndose. Con respecto a la construcción, he oído hablar que ronda sobre los $23 la hora si tienes papeles y sobre los 18 si no tienes papeles. Pero en realidad tampoco les puedo enseñar pruebas de esto porque es solamente lo que he investigado con algunas personas y no he grabado porque son personas que no dejarían grabarse. También en el área de los restaurantes. En el área de los restaurantes la verdad es que Charlotte es una de las ciudades con más restaurantes en pocos metros cuadrados y pagan muy bien, ya que las propinas rondan
rondan aproximadamente de un 20 a un 22%. Puedes llegar a ganar con esto de 700 a $1,200 a la semana. Vamos a comenzar las entrevistas a ver qué opinan la gente de Charlotte. Aquí nos encontramos a un latino aquí en un mercado de Charlotte y queríamos hacer una pregunta, una pequeña entrevista. Diga, señor, ¿cuál es su nombre? Alejandro Martínez, Alejandro Martínez, ¿de dónde es usted? de México. Mexicano. ¿Cómo usted se siente viviendo en Charlotte? Tranquilo. Ya sabemos de todas las noticias que se oye por la Florida, pero pues aquí estamos a la espera, no sabemos qué va a pasar. ¿Y recomendaría a las personas vivir para acá, para Charlotte? Sí, ¿por qué no? En el centro de la vida pues me gusta más Charlotte, por el trabajo, la economía y todo eso. Miami pues me gusta como para pasear, es muy turístico, la playa. ¿Y cómo ven las rentas aquí? ¿La muy barata o la muy cara? Bien, la renta también está mejor, los trabajos son un poco mejor pagados. Me gusta mucho Charlotte porque también es un poco más limpio también. Sí, exacto, es más limpio y todo eso, es más organizado en todos los sentidos, la verdad. Miami pues es bonito para que la playa, la disco, o sea. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel ¿De Amador, dónde tú eres? Honduras. ¿Y qué te parece Charlotte para vivir? Pues una ciudad grande y bonita y también más bajos los precios. Ok. ¿Y recomiendas Charlotte para vivir a los latinos fundamentalmente? Sí, porque literal puede andar, ¿me entiendes?, en carro y casi sin problemas y en otros estados son más estrictos hasta para sacar placas de cartón, ¿me entiendes? ¿Cuál es su nombre, señora? Rosy Gamboa, ¿De dónde es usted? de México. De México. Mira, yo tengo 6 años aquí en Charlotte y me gusta. Me gusta porque aquí hay libertad. Yo vendo, soy negociante y he tenido la libertad de que puedo vender y estoy bien, o sea, Es decir, para nuevos negocios y emprendimientos es una ciudad sí, adecuada. sí la recomiendo. Bueno, Bueno, aquí la renta es cara. Cara en el sentido de que por un apartamento de un cuarto puedes pagar hasta $1,000 casi, según la zona que sea. Pero si trabajas, pagas. Trabajo ahí. Estás hablándome de una renta de un solo cuarto, $1,000. Sí, yo pago 1,160 y lo pago bien, sin problema ninguno. Llevo 6 años en ese departamento, ¿Y cuánto llevas viviendo en Charlotte ahora mismo? 16. 16 años. Ujú. ¿Y de dónde tú eres? Sí, porque eso es importante. Habana, Cuba, Habana, Cuba, ¿de qué parte? Arroyo Naranjo, ¿Y cómo tú te llamas? Marisa Hernández. Entonces, ¿tú recomiendas a los latinos que esto es una buena ciudad para emigrar o qué dirías de eso? Sí, es una ciudad en progreso. Charlotte es una ciudad en progreso. La segunda ciudad bancaria mayor de los Estados Unidos, la otra es Washington. Así que aquí hay progreso, una ciudad que hoy sales y ves una construcción allí, mañana sales y ves una factoría nueva y así. Hay trabajo, bastante trabajo sí hay. Lo que hay es que venir es con ganas de trabajar. Si ustedes quieren una segunda parte de este video, por favor, si llegamos a los 1000 likes, se las hago, profundizando más sobre todos los puntos de esta ciudad, ya que en realidad es gigante. Y quiero decirle algo, no les mostré las partes bonitas de la ciudad, no les mostré las casas lindas de la ciudad, les mostré un lugar cotidiano donde ustedes podrían vivir si se decidieran a mudar para esta ciudad o si recientemente acaban de llegar a Estados Unidos. Espero que esto les sirva y la verdad es que investiguen bien donde piensan vivir, ya que algunas ciudades no tienden a ser el momento para nosotros vivirlas ahora. Bye, los veo en el otro video.